Un grupo de 5 músicos creado en 1995, con más de 3.500 conciertos, 40 giras internacionales y más de una decena de premios repartidos a lo largo de todo el globo. Ellos son Carlos, Alberto, Juan Luis, Augusto y Fermín. Pero todos ellos tocando bajo un mismo instrumento, su voz. Ellos son B-Vocal. Y hoy tenemos el placer de conocer a uno de sus componentes. Todos el vídeo, yo creo que todo el mundo conoce a B-Vocal, creo que todo el mundo conoce a Augusto, y el que no lo conozca, pues es que no ha salido mucho, ni por Zaragoza, ni fuera de la frontera, porque estamos hablando del grupo con más giras internacionales español. Pues sí, o uno de los más, sobre todo en Asia, yo creo que somos el grupo, en China en concreto, estadísticamente esto es así. Somos el grupo que más giras ha hecho en los últimos 10 años en China. Grupo español y yo diría que europeo. Entonces, bueno, es una carrera que empezó poquito a poco, que ha seguido increciendo y en este momento pienso que estamos en uno de esos momentos álgidos, ¿no? Esos momentos en los que estás contento de lo que has recorrido, feliz por lo que estás viviendo y con ganas de vivir más, ¿no? Es que, Augusto, claro, tanto tiempo, o sea, podía tener un orden de preguntas, pero es que me avasallan porque al final las quiero saber todas a la vez y no puede ser así, pero vamos a hablar de ti un poco, por saber de ti, en qué momento, ¿no? Tú dices, yo además me consta que estudiaste Derecho, sí. O sea, ¿en qué momento, desde esa infancia en la que uno va creciendo y no sabe qué hacer, en qué momento tú dices, la música? A ver, realmente es que la música no ha parado de estar en mi vida constantemente, ¿no? Desde mis primeros compases en la guitarra con mi padre, de pequeñito en el pueblo. Yo soy de un pequeño pueblo de Zaragoza que se llama Boquiñeni. Y allí pasé los 10 primeros años de mi infancia. Y allí empecé a entonar las primeras canciones, a conocer los primeros acordes y hacer las primeras voces y armonizar las primeras voces en dúos y terceras voces con mi familia, sobre todo con mi padre, que ha sido una gran referencia musical para mí, ¿no? Y de ahí yo pasé a los 10 años en un momento vital en mi vida, que yo lo enmarco como un momento importantísimo, ¿no? Pues porque marca un camino que recorrería y que ya no he dejado de recorrer. Me traen a Zaragoza mis padres porque piensan que tengo aptitudes musicales. A la gran ciudad, ¿no? Sí, porque bueno, el pueblo no sé si se me quedaba pequeño o no. A mí me encanta el pueblo y sigo yendo siempre que puedo y que mi calendario me lo permite. Pero ellos veían que yo tenía unas aptitudes a nivel musical y que, bueno, pues que en el colegio iba bien, sobre todo también. Era un niño que le gustaba estudiar, que iba bien en el currículum y en los estudios. Y además tenía ese punto de artista. O sea, todas las cosas que pasaban en el pueblo que tenían que ver con subirse a un escenario, ahí estaba yo, ¿no? Y sobre todo con la música. Con mi familia somos muy cantarines. Tú que eres andaluz, sabes, y también tienes seguro una tradición así familiar, porque me consta que te gusta la música y que la practicas. Y ya sabes lo que pasa cuando estás en una familia en la que las notas van corriendo alrededor, pues que tú te enganchas enseguida, ¿no? Y así me pasó. Bueno, pues a los 10 años mis padres dicen, vamos a Zaragoza, porque hay un colegio en el que forman a los niños en la música. En la música, y se llama el Colegio de los Infantes del Pilar. Son unos niños que se dedican al culto de las catedrales, el Pilar y la SEO, en Zaragoza, a pasar a los niños por la Virgen del Pilar, a asistir a los oficios, etc. Pero, además de eso, es un internado en el que te enseñan música, bueno, armonía, solfeo, piano, en este caso que yo elegí el instrumento, yo soy pianista, te enseñan todos los fundamentos de... Yo estaba cantando polifonía medieval y renacentista a los 10 años, pasé de tirar piedras en mi pueblo a cantar en la Catedral del Pilar, o sea, casi un salto vertiginoso, ¿no? Entonces, ese fue el momento, ¿no? Y ese momento de cambio en mi vida es el que me llevó luego a lo largo de los años a ir formándome musicalmente. Y hay un momento en el que mi carrera se divide entre el estudio general, y yo seguía mis estudios, entré en la universidad, hice Derecho, como tú bien has dicho, pero a la vez la música siempre estaba, ¿no?
Pero yo me metí en un coro de la universidad, en un coro que además no era ni en mi facultad, era un coro de magisterio yo creo que me metí por las chicas, ¿no? Me metí por la música, ¿no? Por la fiesta. O sea, por la fiesta, había chicas guapas y eso, y dije, allí que voy. Entonces, ese momento también fue muy crucial, ¿no? Otro de los momentos, ¿no? Porque había seguido mi carrera musical, pero no estaba muy claro, ¿no? Que yo me fuese a dedicar a la música, te estoy hablando de mis 19. Me meto en ese coro y ese coro tiene la oportunidad de ir a diferentes cursos de aprendizaje de dirección musical, de tal, en diferentes puntos. Sí, de girar. Sí, pero eran cursos de formación y se elegía uno o dos componentes del coro que tuviesen formación musical para ir a formarse, para formar a gente. O sea, ese era el sentido, ¿no? Y en esos cursos es donde conozco y se me ocurre, junto con los compañeros que hoy también me acompañan, formar B-Vocal. Con lo cual fue un camino... ¿Ya coincidisteis ahí? Ahí fue donde sí, surgió. ¿no? Ahí fue donde surgió. Y bueno, porque tenían que elegir a uno o dos, me dices. Hiciste mérito, ¿no? Durante años. Sí, no me distraje mucho con las chicas aquel mes. Que se te veía. No llegabas tarde, ni te estaban haciendo cosas raras. O sea, no cogía la merienda a los compañeros. Ni... Es que claro, y después te decía antes lo de Boccherini por remontarme allí. O sea, en casa, música a capela. Que no es una formación 360 grados. Al fin de todo, soy musicazos a todos los niveles, pero... Me imagino en tu casa haciendo una paella el domingo y de la cocina y... No, escucha, yo en las misas de los domingos de mi pueblo, yo de repente estaba en el banco porque yo iba ahí, era monaguillo antes que Infántico del Pilar, yo era monaguillo en mi pueblo, o sea, de lo típico de tocar la campanilla y tal, no sé cuántas. Pero bueno, y esto que vas a misa y eso, y estás en el banco y entonces las canciones de misa... De repente, cuando todo el mundo estaba cantando una melodía que era la normal, yo empezaba a hacer voces. Y entonces en el banco... Con esa acústica, ¿eh? Sí. De repente la gente... ¿Este tío? O sea, de repente ahí haciendo el típico Santo, Santo, Santo... Y yo hace... Y yo armonizando el santo de... Y la gente mirándose los móviles, ¿no? Claro, esto es un tono de móvil si no existían los móviles, entonces... Y además... O sea, en aquello entonces, lo decía antes, pero vamos, aquellos entonces que eres súper joven, ¿sabes? A tus 20 años estás hecho un chaval, pero que no era fácil, o sea, que al final venir a estudiar a Zaragoza, la gente de los pueblos, yo también soy de pueblo, pues al final, que no se piensen que eran 25 tranvías, 55 líneas de metro, que al final había que hacer un esfuerzo por parte de la familia. Te lo digo, sí, bueno, ¿no? Yo, además, este era un colegio, a mis 10 años yo me vi en un colegio que era un internado bastante potente. ¿Por qué? Porque tus padres los veías... Bueno, tú ibas a casa una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. Sí. ¿Una vez al mes? ¿Un día o 2 días? Un fin de semana. Porque los infanticos funcionan de la siguiente manera. Entonces entraba por concurso oposición. Había 100 niños que se querían presentar y solo había 30 plazas. Entonces, esos 30 niños se tenían que encargar durante toda la semana de todos los oficios de las catedrales, de pasar a los niños por la Virgen y de los oficios del canto, de la misa de coro tal. ¿La estructura militar? Bueno, era religiosa, pero con una disciplina musical y de liturgia, ¿sabes? Adscrita a un culto. Es decir, nosotros éramos los que servíamos el culto de las catedrales. Yo comía 4 misas diarias. De los 10 a los 15 años estuve a 4 misas diarias. Eso cuenta como bolo. Eso cuenta. Se va acumulando todo y tú ya tienes bonus. Entonces, sí. Aparte de pasar a los niños por la Virgen, y bueno, el culto a la Virgen del Pilar en Zaragoza es lo más. O sea, todo el mundo que viene a Zaragoza lo primero que hace es pisar el Pilar y pasar su niño o su medallita o su tal. Y nosotros éramos los que pasábamos todo, pues eso, los niños acompañábamos, ¿no? Los objetos que traía la gente, pues traía su medalla heredada de la abuela y pásamela por el manto de la Virgen, eso es muy tradicional aquí. Bueno, ahí estuve 4 años, pero claro, tú no te podías ir a casa cuando querías, porque si te ibas, se quedaba el colegio desasistido y los domingos y los sábados seguían las misas y las liturgias. Claro, por lo tanto, había turnos. Había 3, 4 turnos y entonces a ti te tocaba ir a casa cada
4 fines de semana, 3 en el colegio sirviendo y el cuarto. Pero mis padres venían mucho. Es verdad que no me desasistieron en ese sentido, porque claro, para un ¿No te niño... sentías solo? No, venían mucho. No, mis padres han sido de estar muy al tanto. Y además un microclima que se crearía allí y habría una piña increíble, habría de todo. Te digo, claro. imagínate. Unas fiestas con montaristas, vuestras historias y bueno, tal. entonces no se llevaba mucho eso, pero haces mucha... Videoconsolas y eso no juntabais, ¿no? mucha camaradería. Hacen mucha camaradería, no había móviles, no había nada. Yo jugaba al fútbol más que Cristiano Ronaldo, te lo digo, o parecido. No soy tan bueno, evidentemente, pero cuando tenías un momento y un ratito a jugar al fútbol al patio, que era un patio entre edificios, no era un patio abierto. Era lo que es un patio de luces de unos entre edificios de los tal. Tenías ahí tus porterías, tal y bueno. Y es que yo te escucho decir esto y lo primero que pienso es, ¿no? Conociendo a muchos artistas, tengo la fortuna de haber conocido a gente, hay una relación entre esa capacidad de sacrificio, esa disciplina y el éxito de los grupos como vosotros, que son grupos de trabajo, son trayectorias largas, orgánicas, que no están cayendo. Y es totalmente antagónico, ¿no?, a lo que quizás ocurra ahora. Cosas muy flashes que vienen, van, vienen. Hay una relación directa entre la... Puede ser, es una buena reflexión. A lo mejor ahora mismo se valora pues, el éxito inmediato, el flash rápido, como tú dices, y un poco el pelotazo inmediato, ¿no? ¡Ay, qué bien canta! Tal, no sé cuántas. Bueno, pero vamos a ver, pero hay que construir una carrera, ¿no? Que a poca no lo vende muy fácil. Dice, oye, no voy a salir, me voy a poner una cámara, voy a tocar la guitarra y voy a funcionar. Si tuvieras que decirle ahora a algún artista, oye, mira, te tienes que ir de tu casa, vas a venir una vez al mes un fin de semana, vas a estar allí aislado, vas a estar trabajando 12 horas, armonía, composición, historia, tal cual, no sé qué, no te preocupes, vas a ser artista, que vas a triunfar. A lo mejor no habría tantos artistas, ¿no? Igual, o sea, es que igual... Bueno, lo que pasa es que también es verdad que se ha acelerado todo mucho por las redes sociales. Entonces, cualquier persona que tenga cualidades, que tenga una buena técnica vocal natural, entonces pues hace su speech o bueno, se prepara su tema musical, lo cuelga en redes y dice, ostras, qué pasada, ¿no? Pero bueno, detrás de ahí tiene siempre que haber algo. No puede, porque eso está sino condenado a un recorrido corto y lo hemos visto con fórmulas televisivas, ¿no? Pues no nos acordamos de casi ninguno de los concursantes de Operación Triunfo más que de los que han triunfado. Pero eso no es Operación Triunfo. También habría que llamarlo Operación Triunfo y saber administrar el fracaso. Porque de los 20 que entraban, solamente 2 o 3 se han conocido. No puede ser casualidad, ¿no? Siempre lo achacan a la industria, ¿no? Es que este ha sido el elegido. Algo habrá hecho también, Está ¿no? claro, ¿no? Sí. Está claro. Pues, total, que os conocéis ahí. Ahí nace la idea, ahí de vocal y claro, la música a capela, porque la música a capela, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque eran cursos los que te he dicho, cuando a los 19 años, después de toda esta trayectoria y bueno, todas estas vicisitudes que tampoco hay que detenerse tanto, ¿no? Pero pues de repente me encuentro en una encrucijada en mi vida, ¿no? Estoy en la universidad, pero yo quiero seguir conectado a la música, en la universidad estudiando Derecho, quiero seguir conectado a la música y me reconecto a través de la voz, un coro, es decir... Entonces, y se me plantea la posibilidad de ir a formarme en cursos de dirección de coros, que lo que haces es saber todos los secretos de la voz para manejar un grupo de voces. Cuando tú estudias dirección de coro, eso es lo que estudias. Cómo es el misterio de juntar varias voces, crear armonías y sentir la música en su esencia, que es el más perfecto instrumento, la voz, ¿no? Y manejar esos grupos a través de las técnicas vocales. Y eso es lo que estuve aprendiendo durante 5 años, durante ese recorrido de los 19 a los 24. Y en ese recorrido, en esos cursos de dirección que aprendíamos de todo, no solamente a mover las manos para manejar un coro, sino técnicas teatrales, técnicas corporales, expresión. Trabajábamos en escenarios, es decir, aprendes era como una especie de academia de Operación Triunfo, pero de la voz exclusivamente. Offline, sí señor, ¿no? Y entonces yo ahí conozco a parte de mis compañeros ahora, no estábamos todos, evidentemente, yo soy de los fundadores, y empezamos a conectar, ¿no? Conectar, claro, si nosotros, imagínate, cantábamos durante la parte más ortodoxa, más clásica de los cursos, pues cantabas a Mozart o cantabas a Vivaldi o cantabas tal, pero luego te ibas a la habitación
y te ponías a Prince o te armonizabas a Michael Jackson Salía el diablo ahí, ¿no? o los Beach Boys o te armonizabas a los Eagles y entonces hacíamos las construcciones de las voces y empezábamos a darle un punto a la música moderna, pero con los fundamentos que aprendíamos a nivel clásico. Y ahí empezó todo, ¿no? Desde ostras. De repente hacemos un concierto para los colegas, todos musicazos. Había unas 80 personas. ¿Ese es el famoso del Real? No, ese todavía no fue. Ese fue en Jaca. ¿En Jaca? En Jaca. En Jaca, en la residencia universitaria de Jaca. Una noche nos preparamos un repertorio de 6-7 temas. Entre ellos estaba California Dreaming, estaban muchos temas así como mucho soul, mucha música americana también, ¿no? Pero también así temas que de repente cogíamos aquí y decíamos, venga, un poco de pop, una españolada, tal, ¿no? 6-7 temas, una noche, es como sorpresa, después de la cena nos levantamos y empezamos a cantar y toda la gente dice, ¿qué es esto? Por favor. Y entonces, durante esas 6-7 temas, surgen también las bromas, el conectar con la gente. O sea, que sale solo, ¿sabes? Tampoco es algo buscado, simplemente que forma parte de vuestra personalidad. Ese día salió solo. Está claro, era nuestra personalidad. No era solamente una canción detrás de otra. Vamos a ofrecer un concierto, no, sino una bromita, tal, no sé qué. Los conocíamos a todos, es verdad, tal. Y somos un poco así, como canalletes, cachondos, tal, pues lo típico, estás entre colegas, ¿no? Y aquel día fue el día que dijimos, ostras, esto puede funcionar. Porque... Y sí, ¿no? Y sí. ¿Qué dice Mota? Y sí. Porque hay gente que son músicos que han dicho, ostras, vaya nivelazo, pero es que además había gente por ahí, los cocineros, la gente de tal, no sé cuántas, gente que venía del curso y fliparon todos. Sí, gente que no tenía por qué regalar. Que no eran expertos musicales. Y entonces a todo el mundo decía, ostras. Y de ahí surgió la idea de hacer ese primer concierto y de, coger un camino, ¿no? Y ese concierto ya fue oficial. Pero hoy tenemos concierto en el Real, vamos a quedar para cenar. Sí, ese fue un poco el debut. Y el debut. Sí, el pretexto era el concierto, la cena era lo importante. El de Jaca fue lo importante. Eso está claro. De lo más, no te voy a preguntar por lo más importante de tu carrera porque es absurdo. Pues creo que eran más de 3.500, alguna barbaridad así, que no es una barbaridad. Suena a broma. Decir, no lo es, ¿eh? No me salen los días. Eso... Y no es una hipérbole, ¿eh? No, es así. No, pero dice, pero ¿cómo? Da tiempo, porque no son los conciertos son viajes, son ensayos, son tal. No vamos a entrar mucho en tecnicismo ni vamos a dar el tostón a la gente, pero que no sé, pero que son 3.500 bolos. Sí, es una barbaridad. Una barbaridad, ¿eh? Date cuenta que nosotros, a ver, en nuestra fase, cuando comenzamos, después de aquello y del Real, y que dijeron, aquello en aquel ya presentación me acuerdo de ver a artistas aragoneses, pues... Cotilleando, ¿no? Sí, ¿qué es esto, no? Me acuerdo que estaba Carmen, que luego somos amigos, ¿no? Carmen París, estaban gente, los típicos, ¿no? De la movida de aquel entonces, ¿no? Pues la gente del ambientillo musical y artístico. ¿Y en ese momento qué? ¿Ahí en el camerino alguna anécdotilla? Pero si no había ni camerino, tío. Vamos a ver. Detrás de la máquina tragaperras ahí. No, a ver, era la bodega del Real, del bar del Real, que está aquí al pie de la Plaza del Pilar. Tenía un pequeño escenario y se convirtió en sala de conciertos durante 3-4 años. Luego ya cambió el... Y esa fue, ya habías hecho 400 bolos, pero como grupo decir, ese gusanillo de pisar frente, ver la gente y decir, ahora estoy expuesto. Ahora vamos a darle. Pero siempre habéis sido así de... todo se trabaja, está claro, pero está claro que tenéis una puesta en escena al margen de lo profesional, que sois personas con mucho carisma, ¿sabes? Con muchísimo. Esa seguridad, ese flow, ese tal, es natural y punto, ¿no? Yo pienso también que es el grupo no funcionaría si no tuviese una propia personalidad en sí mismo y cada uno de nosotros tuviéramos una personalidad que aporta a la personalidad del grupo. Entonces esta es la clave, ¿no? Un grupo si no puede funcionar. Llevamos 28 años juntos. Entonces, 28 años trabajando profesionalmente, o sea, sin dedicarnos a otra cosa. Y eso se dice fácil. Los mismos tíos, 3.500 conciertos, viajes por todo el mundo, que luego hablamos de eso si quieres, ¿no? Pero cómo fue poco a poco creciendo el proyecto, ¿no? Y te encuentras en que de repente pues estás ya en plena cresta de la ola y
y ya estás dedicado a eso, ¿no? Y vamos a eso porque es que eso quiero dedicarle tiempo porque es que eso me parece, eso que no me lo vas a contar toda la verdad, entre que te pregunte, pero te voy a sacar todo lo que pueda. Te voy a contar casi todo. Bueno, para empezar, a colación de las giras internacionales, habláis un inglés perfecto todos. Bueno, tratamos de hacerlo, of course. Forma parte uno de los lujos, de los beneficios de estos estudios, ¿no? De los que hablábamos antes. Vale, y nos ha tocado hablar en francés, en alemán, en chino, en coreano, en japonés, porque esa ductilidad no es que conozcas los idiomas. Eso te iba a decir, digo, que salís fuera, lo No, petáis. no, claro. Lo petáis Sí. muy fuerte, lo Sí, petáis muy fuerte. Mucha gente no se hace la idea, todo el mundo lo sabemos, pero cuando te pones a investigar y te pones a hablar con la gente te das cuenta del impacto que habéis tenido fuera. O sea, todo el mundo lo sabe, pero las nuevas generaciones que no hemos tenido tanta oportunidad de ver tan parte de la carrera es verdad que... muy, muy fuerte el impacto. Y dices, hay que conectar al público. Vosotros sois música a capela y sois humor, sois flow en el escenario. Hace falta idiomas para conectar. Sí, hace falta idiomas y hace falta también sumergirte en la cultura a la que te estás dirigiendo, porque cuando vamos a una gira no tratamos de hacer nuestro trabajo, tratamos de hacer nuestro trabajo para que lo entienda la gente. Es decir, y es verdad que la música conecta enseguida a la gente, ¿no? Es muy directa, muy universal, muy orgánica, ¿no? Pero el humor también, ¿vale? Pero también tienes que transformarlo un poquito, ¿no? Tienes que ir más a un humor entendible visual y expresivamente, ¿no? Y corporalmente. Y luego también, una vez que vas al sitio, si vas a China, evidentemente desconoces todo lo que... El día de antes, que a gusto. O sea, estáis aquí el día de antes preparando la maleta, que mañana me voy a Taiwán, que tengo... Pues imagínate yo que me toca presentar bastante, pues imagínate yo mezclando el inglés, el chino. A veces el chino no es el mismo chino mandarín que el chino cantonés, porque tú sabes que en China no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? ¿Cuál es tu maestría? Mira, mi maestría realmente es aprenderme las frases que le hacen a la gente vibrar de verdad. Pero tengo una buena porque la primera gira le pregunté al manager, al chino, le dije, oye, dime una frase, entre otras, ¿no? Me aprendí un montón y un montón de construcciones y tal, más o menos, te familiarizas. Pero digo, dime una frase que cuando esté la gente ahí arriba del todo, ¿entiendes? Ese momento casi final del concierto, que tenga todo el público ahí, ¿no? Porque lo vamos a llevar ahí, pero que les diga esto y hagan, ¡wow! ¡Qué joder! Ya me has matado, ¿no? Digo, vale, tal. Me dice, tienes que decir, ni me pan. Ni me pan, le digo, ¿eso qué quiere decir? Y dice, ni me pan, sois increíbles. Vale, sois increíbles, sois lo mejor, ¿entiendes? Sois la hostia. Bueno, pues me aprendo ni me pan. Al concierto, hora y media, a tope. La verdad es que era el Teatro Nacional de Pekín, era lo más. O sea, a tope, 4.000 personas de allí. Y después, último tema, tal, ni me pan. Y hacen todos. Digo, hostia, qué cosa más rara ha pasado aquí, tío. Estaban ahí como... ¿Qué habré dicho? ¿Sabes? Estaban al máximo y de repente ha habido como un clic. Y luego se han tal, pero qué raro. Bueno, vamos al camerino, tal, luego a terminar, toda la gente de pie, súper bien, ¿no? Y digo al tío, oye, ¿qué ha pasado? Porque les he dicho lo que me has dicho y tal. Y dice, no, es que yo te he dicho que les dijeras ni me pan. Y tú les has dicho ni me pan. Digo, ¿cómo? Digo, sí, es que en China tenemos... ¿Cómo no te diste cuenta? 5 maneras de decir una vocal. La A se puede decir pan, pan, pen, pon y pan. Digo, bueno, total, que digo, bueno, ¿qué les he dicho? Digo, dice, les has dicho, estáis muy gordos. Y es, ni, o sea, vosotros, ni men, vosotros estáis, sois, ser, estar es el mismo verbo. Hen, muy, sois, era como muy increíbles, pero en vez de pan es increíbles y pan es gordos. Joder. Con lo cual, fíjate tú, qué cosa. Y si no lo vocalizaste tú bien... Y no, hemos seguido girando allí, con lo cual tampoco fue tan grave. Fue la primera gira y llevamos 15 o 20. Pero, y eso surge, pero yo te insisto en el salseo. O sea, yo me veo en mi casa diciendo,
pues nada, mañana, la semana que viene tengo que cambiar el aceite al coche, tengo que tal, pero que esta semana que es que me toque ir, que tengo vuelo en Taiwán. Sí, O sea, así es. Sí, así, ¿no? Y ya sabes, te vas allí, te reciben allí, o recibe el promotor o los representantes y ya tal. Y qué similitud. No solo te reciben, sino que te ponen una alfombra roja allí, los artistas. Te puedo asegurar, Alejandro, que están reconocidísimos socialmente. Es decir, así como aquí tenemos una cultura como cualquiera puede ser artista y el que llega, bueno, pues habrá sido de casualidad o tampoco hay que, salvo que sea pues, el culmen, ¿no? Hay Julio Iglesias y tal, que ya es un poco, pues, bueno, pues un icono y tal, ¿no? Pero al artista que lleva 25, 28 años como nosotros y que en ese sentido, evidentemente, no estás on fire todo el tiempo en televisión, sino que tenemos un producto muy cuidado, pero con una línea muy determinada. O sea, que no has dado un pelotazo y estás ahí y de repente, no, somos otro producto. Pero en China, en Corea, en Japón, en todos esos países, en Estados Unidos, donde hemos ganado varios premios también, se trata al artista con un respeto y una veneración, porque dices, esto es una profesión que es el culmen social. Aquí somos un poco como... Sí, eso tiene que ser un poco duro, ¿no? Sin señalar a nadie en ninguna institución, en ninguna broma, tiene que ser duro disfrutar de esa concepción de que tu interlocutor respeta y valora lo que estás haciendo de esa manera, y luego aquí te tienes que ir a un pueblo de Guadalajara o de Andalucía, de donde sea, y casi tienes que explicarle a la gente que, oye, que no, que mire usted que no puede estar tirando petardos aquí a 2 metros del escenario, no, es jodido. Hay que respetar la idiosincrasia de todos los públicos, evidentemente, ¿no? A ver, nosotros en España somos muy respetados, nosotros vamos a Madrid y llenamos el Teatro La Latina. Yo os he visto silenciar cosas que no me las imaginaba. He ido a un bolo vuestro que digo, pero aquí vocal, pero bueno, tal, pero por favor, que quiero escuchar, es música a capela, mucho más sacrificado que una guitarra, ¿no? Sí. Y de repente, pum, silencio de tal. La verdad es que dentro de lo que cabe, vosotros pues eso no os podéis quejar, pero vamos, que tiene que ser... En absoluto. Que tiene que ser, que habéis... Ver esa cultura, ver eso fuera de casa, ¿no? Dices, joder, ¿por qué? Porque a veces al público también hay que educarlo también, ¿no? No es lo mismo un público que va a un teatro, por ejemplo, a La Latina o al Teatro Reina Victoria, que vamos este mes de mayo, hacemos 3 funciones en estos teatros, ¿no? Y a la gente pues va con unos códigos, ¿no? A ver un espectáculo de calidad máxima en el que se ha preparado esa tarde para solamente hacer eso y va a un pedazo de show en el que yo además voy a un acto social, en el que voy a estar sentado en una butaca de un teatro milenario y tal. No es lo mismo eso y hay que saber entenderlo como artista que ir pues, a un pueblo que también nos toca ir, evidentemente, y lo seguiremos haciendo porque vivimos de esto, en el que pues, la gente pues, está de fiesta y de repente, oh, que viene de vocal. Bueno, y les han puesto ahí las sillas en el pabellón y están ahí en un espectáculo y tal, pero a veces no saben un poco cuál es el código, ¿no? Entonces... Claro. Lo otro es más comunión, más decir, o sea, cuando hay una sala así, como un teatro, como cualquier gran teatro de Madrid o de cualquier ciudad, sabes que es eso justo, que te preparas como una cita, viene mi artista y he quedado con él. Y quedas con tu pareja o con la chica o el chico que quieras que sea tu pareja y le invitas para tener un gesto con él o con tus amigos para decir esto es un día especial, vamos a disfrutar con B-Vocal en La Latina y tal. No es lo mismo, pero bueno, hay que saber entenderlo y también estamos artistas también pues para hacerle ver al público que en ese sentido el producto que nosotros presentamos necesita un cuidado, una escucha, ¿sabes? Un público determinado con una atención. Además, vuestra propuesta es que es muy sana, es muy cultural y hay mucha oferta, ¿eh? Mucha gente se queja de, no, pues es que habría que darle más. Hay mucha oferta, hay mucho que hacer. Quizás lo que haya es menos difusión o menos atención al consumo, más facilidad desde que la gente pueda relacionarse y entender que eso no está tan distante, que ir al teatro, por desgracia, para chavales de 22 años, hay una barrera grande. Decir, oye, tengo una primera cita, voy al teatro. No es mainstream, pero luego es mentira. Y además, si invirtiéramos en eso más, nos daremos cuenta que sanea el resto de la sociedad. Porque una persona que se pone guapa para ir al teatro para ver vocal es muy difícil que acabe a las 6:30 de la mañana meando en la calle Alfonso. O haciendo algún chandrío. Sí, porque ya adquieres una serie de comportamientos que a nivel social te cualifican. Es decir, no por venirnos a ver a nosotros, ¿no? Sino porque estás haciendo algo que requiere una liturgia a nivel social de respeto a muchas cosas,
que desde que sales por la puerta de tu casa hasta que sales del teatro hay una serie de condicionantes que entroncan con toda la educación que has podido tener y que te hayan inculcado todas las personas que han influido en tu vida, ¿no? Eso Total. es una conexión Invita a un a nivel consumo cultural. de calidad. Volviendo al extranjero, que no me voy a cansar de la salsa rosa, tío. Tengo un montón de dudas. Es que vas por la calle y, oye, tenemos prueba de sonido a las 6, en un teatrito de aquí. Un teatrito bueno, en China, 7.000 butacas. Sí, son muy grandes. Que allí, ¿cómo se vive eso en la calle? ¿Cómo se prepara el concierto? La gente, la previa... Mira, te diré, nosotros lo primero, se cuida mucho el producto antes de la presentación. Se pone todo un stats con todas las firmas, la prensa, haces tu speech, vienen los medios, un poco te preguntan lo que sea, o haces la presentación antes de la gira y luego te hacen el seguimiento, pero nada más que llegas tienes pues todo tu camerino, que son inmensos, cada uno el suyo con su piano. O sea, yo he subido vídeos a mi Facebook y tal de tocando el piano antes de un concierto en el Teatro Nacional de Seúl y tal, para relajarme un poquito y decir, tío, ese camerino, pero es de todo, ¿no? Dios es mío. ¿Uno para cada uno? Sí. ¿Un camerino para cada uno? Sí, evidentemente. Sí, de tal, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, hay sitios en los que dices, bueno, que no pasa nada, que este camerino tiene como 45 metros cuadrados, que podemos estar tranquilamente. Pero bueno, ¿no? pero te ofrecen y dicen, no, ¿queréis una? No, tranquilo, está. Luego, esa liturgia continúa con el respeto de la gente cuando entra, ¿no? Sabe que va a haber un show internacional que ha venido para que ellos disfruten, que se ha atravesado 10.000 kilómetros en el globo terráqueo y sea con todo el esfuerzo para llevarles con todo el mimo y con toda la dedicación y la delicadeza un producto para que ellos disfruten, ¿no? Y eso la gente lo tiene en la cabeza, ¿no? Lo valora, de verdad. Valora. Dice, esto está para mí. Para empezar, llegas y hay un cartel tuyo de 20 metros cuadrados colgado en la fachada de los auditorios, que los auditorios son como naves espaciales. O sea, cada auditorio en China, en cada ciudad, tiene un diseño que, o sea, Calatrava parece el de los hermanos Calatrava, el del feo y el guapo, no un arquitecto. Y ahí en 25 metros de alto, que se te vea el foro, ahí te decía, he hecho fotos de auditorios y de teatros en China que dices, pero esto no sé si han venido los aliens y han depositado aquí un tal, porque tienen unos diseños tal. Luego entras, son megaestructuras con una línea de técnica muy cuidada, unos techos altísimos, unas varas con... Bueno, tú sabes técnicamente lo que es un escenario también, ¿no, Alejandro? Pero ahí ves que hay una profesionalidad y nosotros lo hemos conocido desde hace 15 años, cuando en China casi hasta algunos técnicos les ponían mesas que eran una Digico o las últimas tecnologías de mesas de sonido, de mezclas, tal, que a veces incluso les faltaba esta formación, que venía nuestro técnico y le tenía que decir, mira, aquí tienes esta programación, está debajo de este tal, no sé cuántas, y tienes que ir hasta aquí para tal. Pero eso se complementa al terminar el concierto. Bueno, tú tienes ahí tu catering, todas unas atenciones, tienes ahí a lo que la gente ahí a ver lo que quieres. Eso sí, pero en el postconcierto no nos ganan, ¿no? El postconcierto. El postconcierto terminas, te sientas en una mesa como 6 veces esta, y entonces hay unas filas que estamos hora y media firmando discos. Y la gente, pues, loca. O sea, cuando sales del escenario, o sea, la gente se vuelve loca. Te ve ahí, sentarte ahí y que vas a estar con ellos, y es una sensación realmente gratificante, ¿no? Y luego también, pues, bueno, luego el manager, el promotor te cuida muchísimo. Sales del auditorio, nos lleva, pues, al restaurante de la ciudad, ¿qué tal? O sea, luego, la vida, el salseo que dices tú en China está muy bien. Sí, y en Corea, y en Japón, y en Estados Unidos, y en Francia y en Italia. O sea, te quiero decir, pero ahí en Asia tiene un punto. Tiene su puntillo, ¿no? Un puntito. Una cañita que hay, ¿no? Algún minuto fuera de tal. No voy a entrar ahí. No, pero la cerveza china tiene 3 grados, o sea, ellos no soportan bien el alcohol. No, entonces, bueno, tienen cerveza con un poquito más, como nosotros aquí, te tomas una ámbar o una Cruzcampo, lo que sea, y bueno, pues un poquito más densa, ¿no? Pero allí es aguachín. Sí. Oye, y esta gira dura mucho tiempo. Yo he visto viajes muy largos, de meses, de trabajos Sí. Después
teatros inmensos, infraestructuras sofisticadas, fotos, televisión, todos los focos puestos. Bueno, pues vuelves, ¿no? A casa, ¿no? Esa toma de a tierra. Y a lo que toque. Sí, ¿no? Pero esa toma de tierra esa burbuja de información, de inputs, de tal, llegas a casa como el que viene de trabajar, ¿no? Como un militar, un médico, un bombero, un Pues mira, policía. llegas a casa y entras a tu casa. Hola, por la puerta de tu casa, ¿qué tal? Te viene el churumbel correspondiente si lo tienes, si no la señora si la tienes, o el gato si lo tienes. Y yo, hombre, no es que me quiera comparar evidentemente porque pues Freddie Mercury fue lo que fue y Queen ha sido lo que, no lo hicieron mal, son eternos, ¿no? Pero hay una escena en Bohemian Rhapsody muy buena que él vuelve de gira de Estados Unidos y entonces le pone a la que entonces es su amor que tenía unos gatos y tal, entonces se sienta en su sofá, en su casa, que es una casa como la tuya, como la mía, en ese momento, ¿no? Todavía no ha dado un salto a tener mansiones ni nada, vuelve de la primera gira estadounidense y entonces le pone un vídeo del Love of My Life, cantándola en un estadio, con todo el mundo coreándola, ¿no? Como 50.000 personas, coreándola, el Love of My Life, que es una canción que le dedicó a ella, que él creía y sabía que era el amor de su vida, ¿no? Y entonces está viendo la tele ahí, y esto es lo que pasó, tal. Y la otra allí como diciendo, esto es como si fuera otro mundo, ¿no? Bueno, me siento identificado en el sentido de que no puedes explicar muy bien. Ahora las redes sociales te pueden dar una idea porque pones cosas, tal, pero no puedes entender cómo te sientes allí cuando vienes te llama aquí. tu familia y te dice, oye, después del concierto, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? ¿Sabes? Bueno, pues eso. Y, oye, cómo no hablar, el balcón del Pilar. Es otro de esos momentos. No, sí. Mira, tú preguntabas antes por esos momentos, ¿cuál especial, un concierto especial? Pues mira, no sé si concierto, pero un momento especial en mi vida fue ese. Salir al balcón de tu ciudad y ver a 100.000 personas. El momento anterior, hacer el desfile desde el salón del trono, digamos, ahí donde estábamos, ahí, bueno, el trono, me refiero al salón noble del ayuntamiento. En el que todo el mundo te hace, todos los concejales, todas las autoridades. Ahí? Sí, todas las autoridades. Bueno, estábamos en el despacho del alcalde y salimos desde ahí, habíamos estado en la sala de plenos y entonces hay un gran pasillo con todos los medios de comunicación, todas las autoridades, toda la sociedad, la gente que puede de repente estar allí, ¿no? No es fácil. Y entonces vas como en un pasillo, recorriendo ese pasillo y ves al fondo la ventana que da al balcón. El precipicio. Y entonces empiezas a escuchar 100.000 personas ahí abajo esperando a que tú atravieses ese umbral y les digas cosas. Y entonces vas acercándote ahí y conforme te vas acercando es como si el aire te fuese dando más en la cara y te esté arrojando todas las voces a tu cara, ¿no? Y entonces ya cuando sales y ves una marea, un tumulto absoluto, un mar de cabezas explotando. Mira, ahora mismo te lo estoy contando y, o sea, todavía se me eriza el vello, ¿no? Pero... Y es que cómo se prepara uno, o sea, os preparáis, os juntáis y decís, oye, vamos a hacer esto, vamos a decir esto, te apetece, tal. Luego se corresponde con la realidad, oye, el papel ahí. Buena pregunta. Lo que te sale. Mira, en este caso, no me gusta presumir, ¿vale? Pero en este caso, yo presenté el texto a los compañeros de lo que creía que tenía que ser el pregón. De cada uno. Cada uno teníamos que decir una cosa. Fue tu rol, decidí. Sí, os invito a esto. Yo hice el guión. Yo os invito a que esto sea así. Luego cada uno le dio un toquecín a su parte y tal, pero más o menos se desarrolló. Y es verdad que fue un pregón largo. No te lo imaginas, lo hicimos, lo estudiamos, lo presentamos varias veces en el local de ensayo. Siempre nos daban unos entre 13 y 15 minutos, nos fuimos a 25, casi. El directo. Sí. ¿Por qué? Pues porque entonces empiezas a palpar la emoción de la gente y dices, es que ellos necesitan y yo lo necesito también, ¿no? Y a mí me había dicho un político muy importante de esta región, de menos es más en un pregón. Cuanto más corto lo hagas, mejor. Pero yo no sentí eso en el momento de salir. ¿Se te hizo corto? Y a la gente también. Esto nos lo han dicho muchísimo. Aparte de todo,
que luego como ha durado 4 años o 3, porque tuvo la pandemia en medio. Son los más largos, ¿no? Ha sido de los más largos, pero los más largos. Habéis tardado en soltar el premio, ¿no? Hombre, claro, el año 19 lo hicimos, vino la pandemia y hasta el 2022 no ha habido otro pregón, con lo cual... Pues es que es difícil imaginárselo, porque claro, uno lo máximo que aspira es saberlo ahí abajo y tal, pero claro, ahí adentro ese pasillo se tiene que hacer o muy largo o muy corto, hasta la ventana. Muy intenso, no te puedo decir más. O sea, yo casi recuerdo más el momento de ese pasillo y de escuchar el gorgojeo de ¿Os esperabais, Augusto, te corto? ¿Os esperabais la noticia? ¿Sabes? Decir, porque eso no sé cómo, no creo que sea de la noche a la mañana, a lo mejor imagino que a lo mejor hay una selección o algo, ¿no? Dice, oye, pues yo francamente no. No, pero mira, habíamos sido declarados hijos predilectos de la ciudad de Zaragoza hacía 4 años que habíamos hecho los 20 años, ¿vale? Y ese año 19 era el previo a nuestro 25 aniversario. Entonces, yo pensé que podía venir el pregón en el 25 aniversario, o sea, en el 2020. Y recibí la llamada de Sara Fernández, de la consejera de vicealcaldesa y consejera, y su frase fue: Augusto, soy Sara Fernández, ¿queréis ser nuestros pregoneros del Pilar? ¿Te pilló bien? Digo, te pillo bien. Digo, ostras, Sara, me acabas de abrumar, ¿no? Y aún le dije, había pensado incluso en el sueño de haber podido ser el año que viene, porque es nuestro 25 aniversario. Dice, ¿quieres que lo dejemos para el año que viene? Y digo, no. ¿Qué día es eso? Que no sé se te ocurra. Que no sé si me pilla bien. ¿Qué día es? A ver, que igual tengo merienda con la familia. Increíble. Y Sara... Espectacular todo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. El trato, todo lo que nos supuso en cuanto a las emociones, en cuanto a todo, ¿no? Nuestra gente, un reconocimiento a nuestras familias, a toda la gente que... Es un tópico, ¿no? Es verdad, pero siempre la gente que ha estado desde el principio. Pero en ese momento es verdad que te acuerdas de esa gente. Te acuerdas de esa gente porque no puedes hacer otra cosa más que hacerlo. Acordarte de esa gente y de la gente de Zaragoza y del público, nuestro público, que nos ha cuidado tanto como hemos intentado cuidarle nosotros a él, ¿no? Es que la gente que se sube ahí es normal. O sea, la gente que se sube a un escenario, los artistas son personas y cuesta. Es muy difícil pensar, oye, que esa persona está en su casa, probablemente tenga hipoteca, tiene un mal día, tiene un tal, tiene un cual. Y claro, nosotros, meros espectadores, meros mortales, miramos diciendo, oye, pues es que, no sé, claro, ni te imaginas... Nosotros coincidimos con Eva y con Juan en una entrevista de Radio Nacional que nos juntaron pretendidamente, además, porque habían sido los pregoneros hacía 2 años o tal, y ellos habían vivido eso, ¿no? Eva Amaral y Juan Aguirre. Y entonces estuvimos hablando con ellos y nos dijeron, chicos, preparados, porque la sensación es única. Única, es una sensación de estar en la vida, es verdad, tenían toda la razón. Luego lo he hablado con Javi también, con KCO, que fue justo el año anterior, y compartíamos ese sentimiento de decir, ¿qué es esto? Y con Carmen París, que también lo fue. Todo eso hablas con los colegas, ¿no? De profesiones. ¿Tenéis grupo de WhatsApp de pregoneros? No. Pero me has dado una idea. Esa es buena. Oye, ¿y el futuro qué? ¿Qué más queréis hacer? Pues mira, si pierdes la ilusión por hacer algo más, estás destrozado, ¿no? Y destruido a todos los niveles. Y un artista no puede nunca caer en eso, tú sabes. El artista tiene que estar siempre con el ánimo creativo en la punta de lanza de su objetivo, ¿no? Y cada día que te levantas decir, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para que el público disfrute más todavía que ayer, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo presentar? ¿A dónde le puedo llevar al público en esta ocasión para que diga, joder, tío, gracias, ¿no? Y para recibir ese feedback que después de cada concierto nos vienen unas cosas que te dice la gente que dices, estás, pero ¿cómo puedo dejar de hacer esto? No puedo dejar de hacer esto. Me moriría si dejara de subir al escenario, ¿no? Ahí bebo cal para rato, ¿no? Ahí bebo cal para rato. Es que hoy he visto una movida en Instagram. ¿Sí? Que me he quedado loquísimo. ¿Y eso? He visto en un portal, con inteligencia artificial, ¿Sí? utilizaban la voz de Quevedo, del cantante Quevedo, la ponían encima de un tema de Bisbal, un tema del Canto del Loco, un tema de tal, y me he quedado loquísimo porque los resultados estaban muy conseguidos. Está conseguido, ¿no? Así,
Ya. Corremos el riesgo, está en peligro la música, la inteligencia artificial y todo el tsunami que viene encima de la industria, hace que peligre. Yo ayer estuve comiendo con un amigo que me decía, además estaba muy metido en el mundo audiovisual, el mundo de la industria, un crack. Me decía, es que, ¿por qué tenemos que renunciar incluso a ser eternos? No eternos, pero joder, si yo estoy en plenitud de mi vida y me pueden implantar mi cerebro en un cuerpo de silicio y de componentes que pongan ahí y puedo tener un nuevo yo renovado. Por fin tener abdominales. Tener abdominales, elegirlo y tal. Y yo dije, bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Y el futuro, todo lo que quieras. Yo le dije, pero ¿te has planteado de qué serviría experimentar la vida si no tienes otra cosa que hacer más que experimentar la vida? No tiene ningún sentido. Tienes que tener un límite, para todo hay un límite, y para la inteligencia artificial yo creo que también lo hay, ¿no? Y de hecho los propios creadores de la inteligencia artificial, bueno, los desarrolladores, se están dando cuenta y todos lo sabemos. Ahora mismo la era digital, estamos ahí, todo el mundo nos está viendo, ¿no? Hay que frenar, ¿no? Como cuando... No sé si hay que frenar, pero darse cuenta del potencial, como pasaba con las armas nucleares o tal, de decir, oye, se nos está yendo la pinza, hay que ponerle un corset de alguna manera a esto. ¿Tú crees que, no sé, cómo decirte, el sin embargo de Sabina puede ser creado por una inteligencia artificial? Yo creo que no. Es que, aunque porque pudiera ser creado... una inteligencia artificial no ha vivido lo que vivió Sabina cuando escribió el sin embargo, ¿no? Pues lo primero que se me ha ocurrido. Sí, ¿no? Y sobre todo lo que creo que no podrá, donde creo que falta el límite y que nos protege, es el cómo lo percibimos. El momento de crearlo, a lo mejor sí que algoritmos muy desarrollados pueden llegar a componer cosas que sean muy originales, pero si eso no nace en un contexto en el que para las personas que lo escuchan en directo significa algo y tal, a lo mejor luego ya no perdura. Evidentemente, pero es el precursor de la inteligencia artificial, ya existió. Bueno, hubo dos. Uno se llamó Johann Sebastian Bach y otro se llamó Wolfgang Amadeus Mozart. No coincidisteis, ¿no? No coincidimos, pero ellos ya inventaron la inteligencia artificial, porque no puede ser que lo que construyeron esos dos humanos de hace 500 años sea algo que no esté en una mente tan desarrollada como las que se están desarrollando en cuanto a la inteligencia artificial. Pero yo te digo una cosa, las emociones nunca se van a poder sustituir, nunca. Y los artistas vivimos de las emociones y el público también. Con lo cual no te puedo decir más. ¿Tú imaginas un concierto de B-vocal con autotune? No me des ideas, ¿eh? No me des ideas porque es que me quita mucho trabajo eso, ¿eh? Escuchar, ¿pero lo habéis probado? No, porque evidentemente ya pierdes toda la esencia. O sea y que no se enteren nuestros fans, que realmente no son nuestras voces. Claro, es que lo hacéis bien, parece directo. Es que muchas veces es que para que parece, no, pero esto es Playboy, amigo. La gente nos dice muchas veces después del concierto, todavía algunos sigue diciendo, pero estaba ya algo grabado, ¿no? Y que no, o sea, y nos preocupamos en ser muy didácticos, en cada uno de nosotros hacer un ejemplo de lo que hacemos, de cada una de las voces, luego juntarlas, otras, para que vean que es de verdad todo, ¿no? Pero ni aún así, porque la gente se olvida, en cuanto empieza a disfrutar de lo que hacemos, se olvida de que solamente son voces, tío, o sea, es un problema, ¿eh? ¿Alguna vez habéis utilizado esa capacidad, alguna anécdota de estas de que un sitio donde nos conozcan, que no sé mucho, pues alguna vez he coincidido contigo en algún bar echando una caña, muy pocas, pues nosotros de bares muy pero pocas. Han sido buenas. Y está ahí a aprovechar la situación y poneros los cinco allí a flipar, a armonizar a tal, y la gente dice, pero ¿esto qué es? Lo hemos hecho en el metro de Tokio, lo hemos hecho en Nueva York, lo hemos hecho en Madrid, lo hemos hecho en Zaragoza y lo seguiremos haciendo. Y lo hacemos en la bodega de un amigo cuando nos invita después de un concierto a cenar, porque esas son las cosas que al final te llevas a tu casa cuando entras por el portal y dices, ¿cómo lo he pasado? Porque he hecho algo... No solamente la gente disfruta en el concierto, sino que canto porque me da la gana en tal sitio y la gente ha flipado. Ya está. ¿Te quedas con algún país en especial así, de fuera? Ostras, buena pregunta. A ver, es que yo tengo Italia ahí, que además hemos ganado un festival recientemente y el director del festival es como un hermano para mí. Y a mí ir a Italia es como ir a mi casa, ¿no? Pero es que te diré que Corea, el promotor de Corea es como un hermano para mí, porque llevamos 10 años yendo allí, o sea, lo conozco como si fuera familia mía y lo echo de menos cuando
¿Has tenido la oportunidad de conocerlo? Me pasa en China también con la promotora. ¿Sí? Es que soy muy como, ¿Y muy queredor. ¿Has traído algún core? ¿Has traído al promotor a Boquiñeni? Sí, no, lo traje al campo de Borja, lo metimos embolsado en las bodegas y salió a 4 patas. Doblado allí, ¿no? Ay, pues nada, Augusto, no sé qué tenéis inmediatamente, no me lo sé todo de memoria por la agenda que lleváis. Lo siguiente es Madrid. Este mes Sí, de mayo. Madrid, ¿no? Sí, seguimos gira, estamos preparando ya vuelta a China porque llevamos desde la pandemia, se cerraron, tú sabes, las fronteras en China con el COVID, pero ¿sabes cuáles son los primeros artistas que van a entrar en China después del COVID? No me lo digas. Sí. Bueno, pues si hace falta Este mes de agosto. Si hace falta alguien allí para llevar agua... No te digo que no, además tú tienes buena voz, que yo lo sé. Sí, algo haremos allí. Además, yo hablo muy bien mandarín. Sí, se te ve. Sí, yo el mandarín. Podrías parecer Gengis Khan también. Sí, no me jodas. Ese punto ahí. Como... En el instituto me daban inglés, francés o mandarín. Y yo cogí mandarín sin pensármelo. Sí. Que, oye, nada, darte las gracias 70 veces por venir, porque sé que tienes una agenda apretada. Y más No hay por qué darlas, Alejandro. Y nada, oye, pues aquí tienes tu casa y espero que nos veamos pronto, o incluso si hay que hacer la próxima grabación en el avión, nos colamos con vosotros y vamos a hacer. Estáis invitados y bueno, y un abrazo para todos los internautas que nos den, la gente que está viendo este Hoy Aragón, y además empezar aquí. Este es el principio de todo. Mucha suerte, sois un equipazo y gracias por todo. Buenas tardes. Nos vemos.